Vimos la clase pasada que en los capítulos 20 y 21 que vamos a ver ahora comienza lo que se llama el exilio de David. David tiene que huir porque Saúl lo persigue. Y vamos a ver algunas cositas. El primer versículo que vemos del capítulo 20 dice que David huye de donde estaba, de Nayot en Ramá, ese sector de Ramá, y vino delante de Jonatán y le dijo: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David no es de fierro. David sabe que el Señor está con él. Pero también se cansa, también desfallece, también sus brazos caen. Y se lo confiesa a su amigo Jonatán. Vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? De que aún estando en la voluntad del Señor, Dios nos va a probar. Y Dios va a permitir que pasemos por situaciones para que Él cumpla su propósito en nosotros. Pero es normal que nosotros desfallezcamos. Ejemplo de eso son los múltiples salmos de David, en que él derrama su corazón delante del Señor, ¿cierto? Y dice que Jonatán le dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, y ahí está incluyendo Jonatán a su mismo padre, ¿cierto? No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. ¿Se acuerdan que hemos conversado varias veces que cuando un rey asumía, liquidaba a toda la familia del rey saliente para que no hubiera ningún intento de solicitar por descendencia la monarquía? Y Jonatán le está pidiendo a David que se acuerde de su descendencia y cuando él sea el rey, porque él sabe y está seguro que él va a ser el rey, cuando él sea el rey, no a su familia, ¿cierto? Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Es interesante ver, no tenemos el tiempo para desarrollar el tema, pero es interesante ver la amistad que hay entre Jonatán y David. Fíjense que vimos: haré lo que necesites, te protegeré para que no mueras. Dice que se amaban, dice que Jehová estaba entre ellos dos. Dice el Señor Jesús en Juan que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús se presenta como nuestro amigo dando su vida por nosotros, pero para tener una amistad con Él pasa por hacer su voluntad. Ahí el auto me dice amén, dice. Por lo anterior, no hay mayor amistad que la que se establece entre creyentes, donde siempre la voluntad de Dios prima. Ahora, en ninguna parte de las Escrituras prohíbe tener amistades en el mundo. ¿Ok? En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que aislarnos, ir a vivir al monte, ¿cierto? Como en una época de la iglesia naciente fue así, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, ¿cierto? La Biblia nunca nos dice eso, nunca dice que tenemos que apartarnos, no, nada con el mundo en la punta del cerro, porque así no logramos santidad. De hecho, yo trabajo en salud, estoy a cargo de 2 servicios en una clínica, manejo como 90 personas, y muchas de ellas las conozco desde que yo salí de la U, el siglo pasado, qué increíble. Increíble, el siglo pasado. Y muchos de ellos trabajo con ellos porque los conozco, porque tengo confianza, conozco su expertise, conozco su familia, un par de veces al año salimos a comer, la típica comida final de año, nuestras oportunidades. Son conocidos, tenemos un grado. Pero yo no puedo con ellos lograr una amistad profunda. Ellos saben que yo soy creyente, les he predicado el Evangelio, lo respetan. Pero va a llegar un punto en nuestra amistad, hermanos. Vamos a llegar a una línea
que se llama voluntad de Dios. Y ahí vamos a topar. Oye, ¿por qué no vamos a jugar a la pelota el domingo? No, es que el domingo voy a la iglesia. No, pero una vez, con los cabros. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que van a topar. Hay temas, hay preguntas, hay chistes. Entonces quiero que entiendan que la Biblia en ningún momento dice que nosotros no debemos tener conocidos, amistades. A veces nuestra propia familia no es creyente y no es por eso le vamos a quitar el saludo. Pero la amistad que Cristo nos muestra y la amistad que Él nos llama, lo más factible que se dé entre creyentes. Miren lo que decía el versículo anterior. Porque Jehová esté entre tú y yo. Y esto aplica también a los que andan buscando esposa o esposo. ¿Puede un siervo servir a dos señores? ¿Puede una fuente dar agua salada y agua dulce? Enseñémoslo a nuestros hijos, enseñémoslo a nuestros nietos. No hay que aislarse. No estamos llamados a eso, pero estamos llamados a que estamos acá, pero no somos acá. Y hay un hermoso versículo en Proverbios 17:17. ¿Alguien se lo sabe? Ama al amigo en todo tiempo y es como un hermano en tiempo de aflicción. Y eso se va a dar, lo más fácil que se dé es entre creyentes. Por eso es tan rica la amistad de Jonatán con David. Toda vez que, como vimos en clases pasadas, Jonatán entendía de que Dios había ungido a David. Y pese a que él era heredero porque era hijo del actual rey, él entendía que la voluntad de Dios estaba en David. Así que podemos tener amigos no creyentes, claro que sí, pero nunca vamos a llegar a tener una amistad profunda en que te diga yo voy a orar por mí, voy a estar orando por ti. Eso se va a dar en creyentes. Sigamos. Él le dijo: en ninguna manera morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. Está hablando Jonatán, ¿cierto? ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive mi alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Aquí vamos a ver que Jonatán y David van a urdir un plan para saber cómo viene la mano, si Saúl está muy enojado o no. Entonces, ¿qué instancia se está dando? Dice que se está dando la instancia de la luna nueva. ¿De qué se trata? Números. Capítulo 28 dice que al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada. O sea, estamos hablando de una ofrenda mensual. Un carnero y 7 corderos de un año sin defecto y 3 décimas de flor de harina. Y ahí viene la descripción de todo y al final dice: este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y esta era la fiesta que iban a celebrar, que le llamaban la de la nueva luna, porque duraba 3 días. Entonces, ¿qué es lo que traman? Dice: estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Sel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve a buscar las saetas, y si dijera el criado: he allí las saetas, más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así: he allí las saetas, más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. ¿Qué es lo que acuerdan ellos? Lo que acuerdan es que cuando Jonatán tantea a su padre, si ve que el papá está en buena, va a salir con un joven, va a tirar como probando, ¿cierto?, puntería, y le va a decir al joven: ahí están las flechas, justo ahí donde estás tú. Y cuando escuche eso, David va a decir: estoy al otro lado, puedo volver. Pero si Jonatán tiraba las flechas
y le decía al siervo, no, más allá, más allá, David tenía que entender de que el papá estaba de mala, rey Saúl, que no se apareciera y el último apaga la luz, ¿cierto? Y salir a correr. Y dice, el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner, el otro hijo de Saúl, al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. David no se presentó. Al siguiente día, segundo día, de la luna nueva, o de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán le respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejara ir a Belén. Entonces se encendió la ira de Saúl. En unos versículos antes le habían quedado que le iba a decir de que iban a ir a Belén a celebrar estas fiestas con su padre, David. Vamos a hablar después de eso. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Si ustedes ven textos originales, otras versiones, las palabras son bastante más duras. Ustedes imaginarán. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Dale con la madre. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Saúl da por hecho que Jonatán está de parte de David. Y Jonatán respondió a su padre, Saúl le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán, le cayó la moneda a Jonatán, que su padre estaba resuelto a matar a David. No solamente, ¿se acuerdan que la otra vez le lanzó la lanza a David también? Ahora atentó contra su hijo, por lo que a Jonatán le quedó claro de que tenía toda la intención de matar a David. Entonces al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado, y para hacerla cortita tiró la saeta, las flechas, y le dijo al siervo, no, más allá, por lo que David entendió que Saúl estaba de malas, que tenía que huir. Dice el 41, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hacia la tierra, y besándose el uno a otro lloraron el uno con el otro, y David lloró más, y Jonatán le dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Entonces David huyó. Y esta es la penúltima vez que se va a ver Jonatán con David. Y vamos a ver que David salió corriendo, ¿cierto? Y vemos en el capítulo 21 que David, este capítulo nos muestra que David fue a 2 lugares. Dice que vino David, 21:1, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Nob está ahí, lo vamos a ver, está al norte, muy cerquita de Jerusalén. Y después dice que levantándose David, saliendo de Nob, huyó a la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat, ciudad filistea. Vamos a ver cada una de estas destinos. Aquí tenemos a Nob, Belén, Jebús, que es el nombre antiguo de Jerusalén, ¿cierto? Porque sus habitantes eran los jebuseos. Jerusalén está en Judá. Ya por aquí pasa el límite de Benjamín, y casi en el límite está Nob, que ya estaba en el lado de Benjamín. Recuerden después que cuando se separe el reino, las 10 tribus del norte va a quedar abajo Judá con Benjamín. Y como Benjamín era tan chiquitita, ya se habla de Judá solamente, es como absorbida por Benjamín, es tan chiquitita que es absorbida por Judá. ¿Y qué dice la palabra? Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote,
el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Le está diciendo aquí que no vengo solo, vengo con alguna gente, pero esta gente se quedó en otro lugar. No está conmigo. Ahora, un comentario que es bien común en algunos libros y que incluso en algunas versiones más antiguas de las Escrituras, ustedes van a ver esta palabra rey con mayúscula. ¿Por qué? Porque aquí yo destaqué dos palabras que se encomendó y me ha encomendado, y esas palabras tienen la misma raíz que un versículo anterior. Cuando Samuel le dice a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estas dos palabras tienen la misma raíz. Y lo otro es que la palabra Ahimelech significa el rey o Dios es mi hermano. Entonces lo más probable es que aquí haya habido un juego de palabras que es bastante típico en la literatura hebrea. ¿Ya? Entonces, muy probable que si ustedes van a un libro de estudio, van a algunas versiones más antiguas o algunas directamente de traducción del hebreo directo, van a encontrar esta palabra rey en mayúscula. ¿Ya? Y si es así, David no estaría mintiendo. ¿Ya? Entonces David, hay dos cosas que le va a pedir a Ahimelech. Mastique, alimento y algo para la defensa. ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y lo otro que le dice, David dijo a Ahimelech, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Estas dos cosas solicita el sacerdote, armas y alimento. Dice el sacerdote, no tengo pan común a mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote les dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Varias cosas. Nosotros vimos cuando vimos en Hebreos vimos el tabernáculo, ¿recuerdan los panes de la proposición? Aquí hay dos referencias. Una es la referencia a la necesidad de la pureza sexual para varios ritos en que Dios ordena en que la persona se haya abstenido de sexo 2 o 3 días antes. Y aquí viene todo el tema de los panes que se colocaban en el lugar santo. Ahora, en este pasaje levítico sale que los días de reposo se cambiaba el pan. ¿Ya? Y aquí dice que ya los panes habían sido cambiados por panes calientes. ¿Se dan cuenta que es aquí? Estaban calentitos. ¿Ya? Como cuando uno va a la panadería y está la marraqueta calentita, se quedan ganas de atacar. Entonces entendemos que estamos cerca de el día de reposo. Y es interesante de que el sacerdote le da a David pan que ya había sido quitado, pan que era para el servicio. Ahora, este pasaje, si ustedes se acuerdan, es mencionado por Jesús en el Nuevo Testamento. Hay varias versiones, quiero leer la de Marcos, pero está la de Mateo y está la de Lucas. Y dice que aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces él les dijo, Jesús, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y con él estaba? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Abiatar es el papá del otro sacerdote. Y generalmente, si está en ejercicio todavía, los judíos generalmente nombran al padre, ¿ya? Sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Él, es Señor aún del día de reposo. No tenemos tiempo para hablar de esto. Es muy interesante. Pero básicamente lo que dice Él, todo lo que representa la ley, todo lo que representa el día de reposo, todo lo que representa el tabernáculo, es un aviso de lo que venía en pos de la redención del hombre. La luz que brillaba en el lugar santo es la luz que Cristo trajo a nuestras vidas. El pan es el pan de vida, ¿cierto? Esa luz prendía todo el día por el aceite. ¿El aceite qué es? El Espíritu Santo. Siempre el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Todo el tabernáculo hablaba de Cristo y de su obra con nosotros. Por lo tanto, todo eso fue hecho para nosotros. Y es más, hermanos, Cristo es nuestro reposo. Él hizo todo el trabajo. ¿Cierto? Yo no tengo nada más que hacer para lograr la vida eterna, porque todo lo hizo Cristo. Por tanto, Él es mi reposo y en Él descanso. Entonces es interesante ver también que este sacerdote, de alguna manera, Dios permitió que este sacerdote le diera el pan, sabiendo de la unción de David, que David venía de parte de Dios, y teniendo esta noción que tal vez él ni siquiera se dio cuenta de que todo esto hablaba de lo que venía adelante. Así que no hubo pecado en que estos varones comieran ese pan que ya había sido sacado del lugar santísimo. Y sobre el arma, y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala. Pero aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ¿qué dijo? Ninguna como ella. Dame. Vamos a ver más adelante porque es importante esta arma, especialmente al lugar donde va ahora David. Pero yo coloqué ahí un asterisco verde para acordarme de algo, porque a mí se me olvidan las cosas. Qué interesante que David se acerca al sacerdote para pedir alimento y para pedir armas para luchar. Y todo sacerdote, todo pastor, todo líder, todo dueño de casa, todo esposo, todo padre debería tener alimento y debería enseñar a luchar en esta vida a su esposa, a su hijo, a sus hermanos. Y para que usted como esposo, para que usted como padre, para que un pastor, para que un líder, para un profesor, para cualquiera pueda dar, es porque primero tiene que tener. Y si hay un ministerio precioso, fíjense que el domingo, acuérdense lo que predicó el pastor el domingo pasado, habló de Primera de Pedro, somos real sacerdocio, nación santa. Cada uno de nosotros ahora ejercemos un sacerdocio. En mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, si me toca alguna función aquí en la iglesia. Y yo tengo que tener alimento y tengo que enseñar y poder enseñar a luchar en esta vida como sacerdote. Porque va a llegar un momento en que me lo van a pedir. Los dueños de casa somos sacerdotes, los maridos somos sacerdotes, los padres somos sacerdotes. Y tenemos que tener alimento y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras esposas a luchar. Si a ustedes les gustan los devocionales o les toca dar devocional a algún lado, aquí tienen un bonito devocional. Y dice que levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. ¿Se acuerdan de esta lámina? Esta es lámina cuando se le ocurrió a los caballeros sacar el arca y se las quitaron a los filisteos, ¿cierto? Y todo este fue el ciclo que hizo el arca, que los filisteos la pasaron pésimo y ya al final la devolvieron. ¿Se acuerdan? Una de las ciudades grandes era Gat. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David ¿quién? ¿El rey de la tierra? ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles, David a sus 10,000? Y dice que David puso en su corazón
en la Biblia de las Américas dice que tomó en serio, o le cayó la moneda, estas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. ¿Por qué? Porque si ustedes leen 1 Samuel 17:4, en ese pasaje sale de que David se enfrentó a un caballero que era muy alto. ¿Qué se llamaba? No Nelson, Goliat. ¿Y de dónde era Goliat? De Gat. Entonces póngase en lugar del rey de Gat. Aparece David, el que venció a Goliat, aparece con la espada que venció a Goliat, con la cual, en el fondo, la venció con la piedra. Con la espada ¿cierto? Y aparece por ahí. ¿Qué pensaría usted? O sea, este es un enemigo letal y viene en afrenta con la espada, con la misma espada. Y dice el versículo aquí que David le cayó recién la moneda y cachó y dijo, no me van a recibir bien. ¿O no? Hay que ser muy astuto, ¿cierto? Y dice que cambió su manera de comportarse delante de ellos, está hablando de David, y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas. Mire, los grafitis, ya había grafitis. Y se asociaban a locos. Interesante, la palabra del Señor. Y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese el loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? David se hizo el loco. Pero antes que podamos terminar, quiero ver algo que se deslizó en una pregunta el domingo pasado. No tenía que ver, pero tiene que ver. Cuando David se pone de acuerdo con Jonatán en relación al tema de las, ¿cierto?, de las flechas, David le dice a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que le dejase ir corriendo a Belén, a su ciudad, porque todos los de su familia celebran allí el sacrificio anual, el de la nueva luna. ¿Qué les parece eso? ¿Les llama la atención algo? ¿Ah? Eso es una mentira. Vimos en la clase pasada que cuando Mical le dice a David, oye, hay que mi padre te va a matar, arráncate. Y ¿se acuerdan que coloca una estatua en la cama con pelo de cabra, así como? Ya. Y Saúl le dice, ¿por qué ayudaste a David a huir? Y ella dijo, ¿te acuerdas? Es que me amenazó. No la había amenazado. Pero si usted lo piensa bien, de Mical no mucho podemos esperar, ¿cierto? Pero de David algo más podemos esperar, ¿o no? Le mintieron a Saúl, urdieron una mentira. ¿Dios está de acuerdo con esto? José enfrenta a Jericó y manda unos espías. ¿Se acuerda? Y esos espías son resguardados por una prostituta, Rahab. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Recuerden que ella era prostituta. Y estos hombres entraron a su casa. Se supone que eran clientes, ¿cierto? Pero la mujer había tomado a los dos hombres y lo había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron
y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. ¿Está diciendo la verdad ella? No. Lean el pasaje, es interesante, porque ella les dice a los espías: nosotros hemos escuchado lo que el Dios de ustedes hizo en Egipto y las maravillas, y estamos aterrados porque ustedes se acercan. Esa mujer tenía más fe que el pueblo de Israel. Reconocía las maravillas de Dios. Y lo único que les dice: por favor, tengan misericordia de mis padres, de mis hermanos y de sus posesiones. ¿Y se acuerdan que cuando Israel atacó, le colocaron una cintita, ¿cierto?, para que no atacaran? Y que de ahí a la guagua les ponen una cintita roja para que no les peguen el mal de ojo. ¿Sabían ustedes eso? Por si acaso no sirve. He visto en más de una iglesia guaguas con la cintita. Ese es el Señor el que nos guarda, no la cintita. Pero ella mintió. Pero el propósito de Dios igual se hizo. ¿Cierto? El propósito de Dios igual se cumplió. Otro pasaje. El pueblo empezó a reclamar porque no había agua. Ya Moisés se tostó. Y le dice a Dios, lean el pasaje: ¿por qué nos trajiste hasta acá? Moisés tenía paciencia, ¿eh? Andar con 3 millones de judíos, hermano, a cuesta. Lo digo, ¿no? Yo ando con una judía. Qué feo. No. Pero son complicados. No digo por ella, pero papá sí. Perdió la paciencia, Moisés. ¿Y qué le dice Dios? Toma la vara y reúna a la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Y qué les dice que haga? Que le hable a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Usted calcula cuánta agua era necesaria para los animales, o sea, para las bestias? Iba a decir para las bestias y los animales, no. Para el pueblo y para los animales. Y que esa agua salga de una piedra. Yo le he dicho, ¿ha estrujado alguna vez usted una piedra o no? ¿No sale agua? Bueno, de esa piedra salió agua. Entonces tomó Moisés la vara de delante de Jehová, como él le mandó, estamos bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, estamos bien. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque Dios siempre hace todas las cosas para su gloria. Y si Moisés le iba a hablar a la piedra y la piedra iba a dar agua, la gloria de Dios se iba a manifestar y el pueblo iba a poder ver su gloria. Porque Dios siempre todo lo hace para su gloria. Nunca olvide eso. Entonces alzó Moisés su mano y ¿qué hizo? Golpeó la peña. ¿Le había mandado Dios a hacer eso? No. ¿Y qué pasó? Salió agua igual. Dios igual tuvo misericordia. Y Dios igual le proveyó a su pueblo y a los animales del pueblo. Ahora, si usted sigue leyendo más adelante, dice que Dios llamó para el lado a Moisés. ¿Y qué dice? Por cuanto no santificaste mi nombre, no vas a entrar. Y tuvo que ir a un monte y la vio de lejos. Porque le quitó la gloria a Dios, porque no santificó su nombre. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Te quiero decir de que Dios obra a pesar de nosotros mismos y a pesar de nuestro pecado. ¿Ese pecado tiene consecuencia como pecado? Sí. David mintió y es pecado delante de Dios. Rahab mintió y Dios tendrá que perdonarla. Moisés sufrió el pecado que cometió, pero el plan y el propósito de Dios siguen adelante pese a nosotros.
había un joven que fue vendido por sus hermanos. ¿Cómo se llamaba? José. Le decían Pepe. Yo no sé si es verdad. Aquí el hermano más estudioso, mucho más estudioso que yo. Pero dicen de que a los José le dicen Pepe por José, el papá de Jesús, porque era el papá putativo de Jesús. Yo no sé si es verdad o no esa cuestión. Pero papá putativo es Pepe. ¿Qué le pasó a José? José fue vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que lo iban a matar. Pero ya eso ya fue mucho. Y justo venían los madianitas y lo vendieron a los madianitas y es así como José llegó a Egipto, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que Dios estuvo con José y Dios prosperó a José y llegó a ser el segundo de a bordo, el vice. Y se acuerdan que él había tenido un sueño y en base a ese sueño él se adelantó a los años de vacas flacas que venían y los años de vacas gordas. Guardó y cuando ya faltó, él tenía provisión y todos venían a Egipto en busca de alimento. Y entre esos volvieron los hermanos, sin saber que el que estaba a cargo era su hermano. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y lo vendieron. Ellos querían deshacerse de su hermano, estuvieron a punto de matarlo. Podían habérselo entregado a los madianitas, llévenselo, pero igual aprovecharon de sacar plata. ¿Sí? 20 piezas. Cristo fue vendido por 30. Llega un momento en que José se trae a toda su familia. ¿Se acuerdan? Que Faraón les dio las tierras de Gosén, que era la tierra más fértil que había en la zona, porque para los egipcios el trabajo del campo era mal visto. Sin saber ellos de que Dios tenía preparada esa tierra para que ese pueblo fructificara. Porque fue la manera en que Dios ideó el formar su pueblo, en esclavitud. ¿Cuántos entraron? La familia eran 66, 60 y tantos. Salieron millones. Y ese pueblo se incubó estando en esclavitud. No pudiendo interactuar con otras religiones, no pudiendo interactuar con otras personas. En su infinita sabiduría, Dios se forjó un pueblo en la esclavitud. Pero cuando se lleva todo el pueblo hacia allá y se lleva a su padre y su padre ve que su hijo, el bechoniño de él, estaba vivo, ¿cierto? Su regalón. Y dice la palabra que bendijo a su hijo y dice que también bendijo a Faraón. Qué precioso es. Jacob murió. ¿Y qué pasó con los hermanos de José? Dijeron, hasta aquí llegamos. Porque ahora que mi papá está muerto, mi hermano nos va a cobrar todas. Y se presentaron delante de José, se postran, he aquí tus siervos, le dice. Ya no le dice que son sus hermanos, le dice, somos tus siervos. Y José, entendiendo, les dice, este es un gran pasaje, vosotros pensasteis mal contra mí. La de las Américas dice, vosotros pensasteis hacerme mal. La NBI, que les gusta a algunos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. ¿Pero qué? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Eso era lo que veía José en ese momento. Pero mucho más allá que mantener con vida al pueblo ese, era continuar el plan de Dios que estaba forjando a su pueblo de Israel. Lo que te quiere decir, hermano, es que Dios lleva a cabo su voluntad y su plan eterno, pese a nosotros mismos y pese a nuestro pecado. Ahora, ¿Dios pasa por alto el pecado? No. Tenemos el caso de Moisés, que aún desobedeciendo a Dios, Dios lo castigó. Pero igual hubo agua para todo el pueblo y para todos los animales.
Puede, hermano, que yo esté parado aquí dando la clase y que en mi vida haya pecado. Pecado que no he confesado. Puede que yo esté practicando pecado y nadie lo sepa. Igual Dios bendice su voluntad y pese a mí bendice. Dígame. ¿No considera eso? ¿Y es por ahí que puede hacer? Lo considera pecado igual. ¿Es pecado igual? Lógico. Pero él pese a pesar de eso, él lleva adelante su plan. Porque él obra a través, él se digna a usarnos a nosotros. Y Dios sabe eso. Dice la palabra por ahí que él se acuerda que somos polvo. Pero eso no quiere decir de que él lo apruebe. Eso no quiere decir de que Dios lo permita. Eso no quiere decir de que Dios dice está bien, es una mentira blanca. O el fin justifica los medios, menos. Pero lo que quiero decir es que pese a eso y a pesar de nuestro, Dios va a llevar adelante su plan. Porque si fuera así no podría hacer nada a través nuestro. Porque estamos sujetos a pecado. Pero Dios obra pese a nosotros mismos. Dios puede bendecir a mis hijos a través de mí, pese a mí. Yo puedo bendecir a mi esposa con todo lo imperfecto que yo soy, yo puedo igual bendecirla. Con todo lo penca que yo soy, puedo estar aquí y de alguna manera ser de bendición para ustedes. Porque Dios obra a pesar de. No hay nadie que sea apto delante de Dios para llevar a cabo su voluntad. ¿Se entienden? ¿Y qué es eso? Eso es una misericordia del porte de un buque, como decimos los porteños. Eso demuestra la gran misericordia de Dios para con nosotros. Que Dios, a pesar nuestro, Dios obra. A pesar nuestro, Dios lleva adelante su plan. Porque si no, no podría hacer nada con nosotros. Porque nunca vamos a llegar a ser aptos, nunca vamos a llegar a merecer algo, a merecer estar aquí, a merecer estar en un púlpito. Porque pese a nosotros mismos, Dios obra. Y Dios se encarga de lo que nosotros pensamos mal, Él encaminarlo para bien. Por eso la misericordia de Dios es grande. Por eso la historia de José es tan extraordinaria. Porque pese a todas las cosas, Él, el Señor, encaminó todo para hacer su voluntad. Entonces, por un lado, hermano, ¿somos indignos de ser usados? Sí. ¿Dios tiene misericordia de nosotros? Mucha. Pero eso tampoco nos habilita para andar pecando. Y cualquier pecado va a tener su paga. Va a requerir perdón. Dígame. Buena pregunta. Hay dos formas de responderla. No vamos a decir aquí cuál es la correcta. Si tú lees el versículo, dice de que Dios ¿cómo se llama? Encaminó. Tú puedes decir, Dios sabía que iba a pasar esto, y a partir de eso Dios usó eso para su propósito, para llevar a José a Egipto. La otra visión que tú puedes tener es que Dios preparó esto, y Dios encaminó a los hijos de Jacob a que vendieran a su hermano, para lograr ese propósito. Por eso digo, estamos partiendo de la base que Dios quería que José estuviera allá, en Egipto. Estamos hablando de cómo llegó el Egipto, ¿cierto? La Biblia nos relata de que sus hermanos lo vendieron. Podemos verlo como que Dios aprovechó de eso para llevar hasta lo más alto a José, o podemos pensar y decir de que Dios provocó en sus hermanos que lo vendieran para que José llegara a Egipto. Son dos cosas distintas. Y ahí chocamos con temas doctrinales que no vale la pena ahora agarrarnos a cabezazo. Pero de alguna manera Dios lleva a cabo su plan, pese al hombre y pese a nuestra maldad. Y eso se aplica aquí, se aplica el día de hoy. ¿Me entiende? Pero eso no quiere decir de que Dios se complace del pecado. Y eso no quiere decir de que Dios no castigue el pecado o que nosotros como hijos del Señor tenemos que ir a Él en perdón, pidiendo perdón. Pero Dios en su misericordia sigue adelante con su plan. Si Dios abortara el primer pecado, no habría propósito para nosotros, no habría futuro
para nosotros. Esto quería compartir con ustedes antes de terminar. Vimos el capítulo 20-21. Lean el 22 y el 23. Sigue la huida de David. Se va a encontrar con algunas personas, con algunos personajes por ahí. Léanlo para que podamos compartir la próxima clase.